Hola oyentes de Radio Sefarad, ya sabéis que dentro de muy pocos días, el domingo 7 de mayo, se va a dilucidar en segunda vuelta el resultado de las elecciones a la presidencia de Francia. Entre los dos candidatos que han pasado por la primera vuelta, Macron y Marine Le Pen. Y para hablar de esto, pues volvemos a retomar esta sección de Europa desde Israel con Pascal Roy. ¿Qué tal, Pascal? Hola, Jorge, muy bien, desde aquí en Israel. Bueno, queremos aprovechar justamente que estás en Israel para ver cómo se ve estas elecciones desde Israel, porque evidentemente no solamente que es un país importante de la Unión Europea, que está cerca, que tiene connotaciones históricas para Israel, sino que también una buena parte de la población y mucha buena parte de los nuevos inmigrantes vienen de Francia. Sí, ya sabes que hicimos un programa hace unos meses sobre la Liga francesa y te digo que si gana Le Pen aquí va a haber mucho más judíos franceses que vienen por aquí de Alía, pero bueno, esto es una proyección catastrófica que yo te hago sobre qué podría pasar si ganara Marine Le Pen efectivamente. Pero de forma más seria, digamos que aquí se ha visto el resultado de la primera vuelta del domingo pasado, se ha visto ese resultado como con un cierto alivio, porque ganó Macron, que era un poco el favorito de los políticos y de los medios de comunicación aquí y de la gente en la calle. Y te digo cierto alivio porque al fin y al cabo Le Pen es segunda, cosechó 21% de los votos, representa a más de 7 millones de franceses y es un resultado un poco preocupante en general, sobre todo a raíz de lo que es el Frente Nacional, el Front National, creado en el 72 por su padre Jean-Marie Le Pen, y que ella ha conseguido poco a poco a desdiabolizar, a normalizar. Sin embargo, aquí se ve con mucha suspicacia esa desdiabolización, y sobre todo porque pocos días antes de la primera vuelta, creo que porque veía que estaba cayendo un poco en los sondeos, unos días antes dijo algo, desdijo lo que ya había dicho Chirac en el 2002 o 2003 sobre la responsabilidad de Francia en la captura de judíos franceses durante la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoce como la Rafle du Val d'Iv, donde franceses, políticos y policías y todo el sistema judicial francés se puso en marcha para enviar a judíos, a concentrar a judíos franceses, sobre todo de París, de la región parisina, para deportarlos a los campos de concentración en Alemania y en Polonia. Y Marine Le Pen, sin ton ni son, dijo que Francia no tenía ninguna responsabilidad. Entonces esto que ya se había pronunciado, o Chirac se había pronunciado, y fue un reconocimiento histórico de la responsabilidad de Francia en la Shoah, ella dijo que no. Entonces fue como un alarde de volver a las raíces del Frente Nacional, a las bases antisemitas de ese partido, y esto te digo que aquí en Israel no ha pasado desapercibido, perdón. Y vamos a ver ahora en la segunda vuelta. Bueno, esto que mencionas de que no ha pasado desapercibido incluso mereció un comentario del propio presidente de Israel, Reuven Rivlin, al respecto, que calificó que esta negación, esto es como una especie de negacionismo todavía más peligroso que el de los intelectuales o historiadores que pretenden desdibujar los números o la importancia que tuvo el Holocausto. Es como que ahora muchos países de pronto se presentan como víctimas del nazismo cuando en muchas ocasiones ellos también fueron sus aliados. Léanse los pueblos que atacaron judíos en Polonia o en Ucrania o en Hungría, ¿no? Sí, yo creo que es importante que un país como Francia reconozca
también su parte de responsabilidad en el nazismo, es decir, todos esos voluntarios, franceses voluntarios para que exista el sistema del exterminio en sí. O sea, el exterminio en sí de los judíos durante la Guerra Mundial, como tú bien dices, tuvo raíces muy profundas y muy largas, y una de esas raíces pues fue en Francia. O sea, y efectivamente el presidente Rivlin lo mencionó hace unos días, y por supuesto que aquí se ve con mucho temor, con bastante temor, más que mucho temor, con bastante temor el avance de Marine Le Pen, el avance del Frente Nacional, y se está mirando muy de cerca cómo se desarrolla la segunda vuelta de las elecciones, la campaña para la segunda vuelta. Bueno, pero hay un equivalente, ¿no? Hay un ejemplo histórico no muy lejano que fue justamente la segunda vuelta contra su padre y Chirac. Pues ya es muy diferente. La segunda vuelta de las elecciones de 2002, esa segunda vuelta tenía otro cuadro, tenía otro contexto. Digamos que ahora lo que preocupa es que no se ve el mismo escenario. Es decir, que después de que ganara Chirac y perdiera Jospin, que era el favorito del Partido Socialista en la segunda vuelta, enseguida, al día siguiente, ya se constituyó lo que se llama el Frente Republicano, es decir, un frente que se opone al Frente Nacional, y fue bastante unánime, con miles y miles de personas en la calle, con cientos de miles de personas en la calle, y ahí no había ninguna duda de que había que poner freno al Frente Nacional, incluso yendo a las elecciones con pinzas en la nariz, como se suele decir, como se suele utilizar esa expresión. Pero esto no lo vemos esta vez, porque realmente Marine Le Pen ha conseguido normalizar de alguna manera el Frente Nacional, y se ven, Hollande, por ejemplo, el presidente saliente, se ha referido a esto y ha mencionado y ha dicho que no se ve todavía el alcance. Hay que tener conciencia del alcance, ha dicho, de la participación y del resultado de Marine Le Pen en la primera vuelta. Y eso es un poco lo que preocupa, incluso sabiendo que, según los últimos sondeos, Macron ganaría a Marine Le Pen, pero Marine Le Pen podría cosechar hasta 40% de los votos, y es una cifra muy importante. Entonces se está estudiando mucho cómo van a votar los franceses después de la primera vuelta, después de haber votado a sus favoritos, digamos, que perdieron, y sobre todo si van a votar o si se van a abstener, porque la abstención desempeñará un papel importante en el resultado final. Claro, porque si echamos cuentas, y en la primera vuelta tuvo 21%, para que llegara a ese 40% fatídico que tú mencionabas, que incluso perdiendo fuera muy grande, pues tendrían que recibir muchos votos y muchas abstenciones. Ahora, ¿hay algún partido? Yo no hablo de las peticiones que hacen los líderes de los partidos, porque tanto Fillon como Hamon, como no sé quién más, pues de los partidos pequeños, pues han pedido el voto para Macron. Pero, por ejemplo, Mélenchon no se ha pronunciado, y yo creo que si por algún sitio puede arañar más votos Marine Le Pen, justamente es por la extrema izquierda, ¿no? Sí, o sea, existe esa expresión de que los extremos se tocan, y nunca mejor dicho en este contexto. Aunque más que votar a Marine Le Pen, lo que harán en cierta medida los electores de Mélenchon, del movimiento de los insumisos, como se llama su movimiento, que cosechó 19%, no hay que olvidarlo, que se quedó a las puertas de la segunda vuelta. Lo que harían muchos de sus votantes sería abstenerse. Entonces esto, porque no se reconocen tampoco en el discurso de Macron, por supuesto. Macron, si quieres, es un poco, entre Macron y Le Pen, es un poco como una Francia que se cierra en sí misma con Le Pen, y una Francia que se abre a la globalización, que se abre a los negocios.
que representa Macron. Entonces, la gente de la Francia insumisa, de Mélenchon, no se reconoce en ese discurso de globalización, de economía liberal a ultranza. Y ese es el problema que estamos viendo ahora por parte de la izquierda y sobre todo de la extrema izquierda. Y yo diría incluso del Partido Socialista, que podemos hablar de él, que representaba su candidato Hamon, que solo cosechó 6,7% de los votos. Es decir, esa parte más antiglobalización, que por supuesto no se pronunciaría en mayoría para Le Pen, pero que tiende a abstenerse, y ese es un peligro también. Uh-huh. Quisiera volver al tema desde el punto de vista de Israel. Aquí me llama la atención una situación paradójica, ¿no? Porque por una parte Marine Le Pen representa la ultraderecha, representa el antisemitismo más clásico, pero por otra parte tiene un discurso anti-islamista y de protección y de elevar las alertas, que podría llegar a congeniar con algunos sectores en Israel, ¿no? Que podría estar conforme con algunos sectores de Israel, pero lo que se opina aquí es que cómo puedes hacer convivir el antisemitismo y el anti-islamismo de alguna forma. Hay que elegir. De hecho, lo que se ha visto aquí es que ha habido acercamiento entre ciertos líderes del Frente Nacional actual con líderes de la comunidad judía de Francia. Y se ve que algunos miembros de la comunidad tienen simpatía a Marine Le Pen y algunos de sus líderes, pero no es una mayoría, no es para nada una mayoría, y el CRIF, por ejemplo, que es la institución que representa a la comunidad judía, por supuesto no apoya para nada las tesis de Frente Nacional. Entonces no hay reconocimiento oficial por parte de la comunidad judía. Y sí, más es verdad que puede haber cierta simpatía por su pugna contra el islamismo radical y contra los peligros de la inmigración, pero no podemos decir que se pueda compaginar con el antisemitismo que representa el Frente Nacional y con el que no ha cortado. Uh-huh. Bueno, tenemos dos escenarios posibles. Después del 7 de mayo, una Francia que refuerza su espíritu europeísta y cosmopolita, y otra Francia que se cierra en sí mismo y el nacionalismo, y que, aunque las encuestas no estén a su favor, pues hay una probabilidad estadística de que triunfe, y en ese caso pues Francia podría romper, haber un Frexit, aparte del Brexit, un Frexit que terminaría de dar la puntilla a Europa, ¿no? ¿Cómo se contemplaría esto desde Israel? Primero, como te he dicho, habría una inmigración más masiva de franceses a Israel, que sería la primera consecuencia, sin duda. Y después, sobre la situación de Francia fuera de la Unión Europea, pues se vería con cierta curiosidad. Nadie se imagina aquí Francia fuera de la Unión Europea. Pero se ve, sí, pensamos en un escenario así que no sería tan imaginario. Si eso existiera, se tiene la sensación de que habría que negociar con Francia, habría que hablar de nuevo con Francia como ente aislado, mientras ahora se tiende a hablar con la Unión Europea y con Merkel, que es un poco o Alemania, que es un poco el líder de la Unión Europea. Entonces se ve con cierta curiosidad ese escenario. Y entonces, ¿en qué medida se podría negociar con Francia con alguien como Marine Le Pen en el poder? Es un poco
no se ha contemplado mucho esta posibilidad, pero provoca mucha curiosidad, sí. ¿No? Bueno, si todos los vaticinios y encuestas van un poco más acertados que lo que fueron en las anteriores elecciones en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, etcétera, pues tendremos a Macron en el gobierno y también tendremos un freno para las aspiraciones de los ultraderechistas europeos, por ejemplo, en Holanda, ¿no? Sí, sí, o sea, después de las elecciones de Holanda, donde el candidato de la extrema derecha no cosechó muchos votos, no fue un éxito para nada. Este es como otro laboratorio, otra prueba, donde la extrema derecha no podría avanzar más de esos 30 o 40% que podía cosechar a Marine Le Pen. Será un freno, pero por otra parte se ve que están avanzando y la pregunta es hasta dónde van a llegar, porque ahora Francia, por ejemplo, se encuentra con un escenario sin los partidos tradicionales en la segunda vuelta. Macron, cierto que fue ministro de Economía de Hollande en su gobierno, pero no participó del Partido Socialista, no participó de las primarias, no tiene partido. Marine Le Pen no representa la derecha clásica para nada. Entonces, tanto el Partido Socialista como los republicanos, les Républicains, el partido de la derecha tradicional, no estarán representados, y eso representa una pequeña revolución en ese país revolucionario que es Francia. Y vamos a ver después cómo se va a reconfigurar el panorama político de Francia, contando o no con el Partido Socialista, con el partido de derecha, Les Républicains, frente a Macron si gana. Es realmente una incógnita. Macron, como no tiene partido, tendrá que apoyarse tanto en la izquierda como en la derecha, y mientras que Marine Le Pen aspira a ser la líder, la jefa de la derecha en su conjunto. Entonces hay ahí una lucha que habrá que seguir muy, muy de cerca para ver cómo la derecha tradicional de Francia consigue recuperar su sitio, su espacio, su poder. Sí, me imagino que en tiempos convulsos como estos, pues tiene más sex appeal para algún público los extremos, sean cuales sean, que el centro, ¿no? Así que... Sí. Simplemente apuntar que el partido de Marine Le Pen tiene seguramente a 15-20% de convencidos ideológicos, de gente que realmente está convencida de que los problemas de Francia vienen de la inmigración, de que hay que echar fuera a los inmigrantes, a todos los inmigrantes, que están convencidos de que si no consiguen empleo es porque están ahí los inmigrantes. Pero más de los 20% son votantes que están hartos del sistema, básicamente, que quieren echar a los partidos tradicionales del poder sin apoyar al 100% las tesis de Frente Nacional. Es un poco lo que se puede dibujar de esas elecciones. Pues nada, Pascal Roy, muchas gracias por tu análisis conociendo la realidad francesa y viviendo desde Israel con esa óptica particular que puede darle a este proceso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.